Buenas tardes, nosotros somos estudiantes del Instituto de Formación Docente en Educación Física y vamos a tratar de plantear un debate sosteniendo la postura de diferentes autores sobre temas abordados en el área de didáctica especial. Nuestros nombres son Barrios Manuel, Valeriano Cecil Fernando, Rodrigo Candela y Jessica Sotero. Manu, ¿cómo te fue en las prácticas? En las prácticas realizadas en el Instituto de Educación Física, yo utilicé el modelo aislado en la disciplina vóley, donde me basé en el autor David Davis usando el modelo aislado, que me pareció lo mejor para utilizarlo, donde yo trabajaba aisladamente las habilidades técnicas y después tratar de introducirlo en el contexto del juego. Bien, Rodrigo. Yo haciendo referencia a mi iniciación con las clases, me tocó dar handball con cuarto grado. Yo para dar estas clases utilicé el método didáctico natural, que es de Aluja. Comencé presentando el deporte en una forma globalizada. A continuación de esto lo separé en partes para poder lograr una mayor comprensión de los chicos y verificar los problemas que tenían con tal deporte. Y además, después de lograr esto, lo integré para poder desarrollar el deporte en una forma completa. Pero yo creo que tenés que seguir lo que dice Cecilia Vixio, que ella nos dice que nosotros tenemos que basarnos en los puntos de apoyo, en los conocimientos previos que tienen los alumnos para así partir de los nuevos conocimientos y no solo apoyarse en el nuevo conocimiento. Claro, eso es lo mismo que yo utilicé para mis clases, porque yo en base a los movimientos básicos que tenían los alumnos de primer grado para la gimnástica, me basé en esos conocimientos previos que yo tenía, que eran los salticados, los desplazamientos naturales, y sobre eso les presenté los nuevos ejercicios que ellos tenían que resolver los problemas que se les planteaban manejando el elemento y todo lo demás. Sí, tal como habla Cecilia Vixio, esos elementos son instrumentos de mediación, lo que Vygotsky también lo llama instrumentos psicológicos, que sirven como medio para que el alumno aprenda. Al igual que David también sostenía una postura donde se da un conocimiento práctico que decía que va de la intención a la acción. Se apresuraba a decir que las acciones o habilidades o hábitos y las automatizadas no requerían exigencia o razonamiento alguno, sino que lo hacían automatizadamente. En cambio, un sujeto alumno estaba aprendiendo, sí requiere los pasos o métodos cómo realizarlo. En cambio, Arnold sostiene otra postura donde lo divide en un sentido débil y otro fuerte. Decía que un sentido débil está condicionado por una persona físicamente que es capaz de realizar una acción o un ejercicio, pero no puede dar explicación alguna de cómo hizo esas acciones. En cambio, en el sentido fuerte está una persona físicamente capaz de realizar esa acción y de poder explicar los procedimientos o acciones que se llevó a cabo para realizar esas acciones. Bueno, pero ahí yo creo que lo principal, como dice Vixio, son las estrategias didácticas que tiene el docente, que es la intención que tiene hacia el alumno de que el alumno aprenda. Y también va a tener que ver las estrategias de aprendizaje que poseen los alumnos. Claro, y ahí también puede implementar las estrategias para evaluar a los alumnos, porque en una evaluación formativa, como dice Blanca Sánchez, se tienen en cuenta los procesos en que los alumnos va desempeñándose y las actividades que va realizando. Y en base a eso puede evaluarlos y plantearle, ayudarlos y plantearle las posibles soluciones a sus problemas, así ellos pueden seguir evolucionando en los ejercicios que realizan. Pero según Aluja, que lo cita Mato, ustedes para lograr todo esto deben contar con la motivación por parte del alumno, que es la iniciación de todos los aprendizajes. Al poder contar con esa motivación deben poder incorporar los instrumentos o métodos para poder seguir
logrando esa motivación durante todo el proceso y no solamente cuando inicia el aprendizaje. También tenemos a David Kirk, donde habla de un tipo de comprensión mecánica, que se refiere simplemente al saber cómo hacer ciertas cosas. Pero en un juego deportivo no solo es necesario saber cómo hacer, no es solamente saber cómo hacer, sino cuándo hacerlo. Esto significa que la palabra comprensión no puede referirse directamente a conductas observables, sino a actos de cognición. Esto quiere decir que sugiriendo que puede haber comprensión sin necesidad de actuar. Claro, por ejemplo, los alumnos, cuando yo presenté mi gala, ellos los ejercicios sabían cómo hacerlo en base a lo que yo les explicaba, pero también tenían que saber en qué momento y qué ejercicio tenían que hacer en qué momento de acuerdo a la música, por ejemplo, siguiendo una secuencia. O vos, por ejemplo, Chiri, en el handball, cuando vos llevabas las técnicas al juego, cómo se desempeñaban los alumnos, sabían cómo hacer las técnicas, pero sabían también cuándo y qué técnicas utilizar durante el juego. Y no, ¿cómo? Tus alumnos sabían cómo hacer las técnicas que vos les enseñabas, las destrezas básicas, los fundamentos, pero en el momento que vos llevabas eso al juego sabían cómo y qué hacer. Ahí es donde se necesita, según un método del integrado, además del aprendizaje motor, yo utilicé el integrado, que en primeras clases lo hice ir a otra clase de los alumnos más grandes para que vean cómo se desarrollaba un juego completo de handball. Así, después de mostrarle, de contarle las reglas, de decirle las partes del handball, empecé a sentarme más en el juego en general, en el contexto del juego y más precisamente en la táctica del juego. Entonces tiene mucho que ver la mediación social que hay, o sea, la mediación social, como te dice Vicio, es lo que pueden lograr los alumnos con la ayuda de otros. Como también reconoce Vygotsky, la zona de desarrollo próximo y la zona de desarrollo potencial. Bueno, y en base a eso nosotros como profesores podemos realizar las evaluaciones. La evaluación puede ser de acuerdo a su desempeño, puede ser subjetiva. Nosotros tenemos que tener en base a nuestro conocimiento previo y a nuestro punto de vista, tenemos que evaluar cómo el alumno evoluciona. Y la técnica que utilizamos es cualitativa, evaluamos los procesos de cognición del alumno, cómo va avanzando. Sin embargo, en una evaluación objetiva, según Blasquez Sánchez, se da sin un punto de vista, una opinión propia del docente, sino teniendo en cuenta los procesos y la cantidad de procesos que el alumno va desarrollando. Y ahí tenemos los diferentes instrumentos de evaluación. ¿Cómo siguieron ustedes? Yo usé una lista de control para valorar a los alumnos. Y sí, o sea, tenemos diferentes tipos de vistas, cómo podemos evaluar, digamos, ya sea subjetiva o objetiva. O sea, evaluar cualidades cuantitativamente o cualitativamente. Yo, por ejemplo, evalué cualitativamente porque en el desempeño de mis alumnos veía su proceso, su evolución, si iban entendiendo los ejercicios y cómo se desarrollaban. Me imagino que ustedes cuantitativamente en la cantidad de pases y en el deporte. Bueno. Y con eso terminamos el debate y los temas planteados por los diferentes autores.